en el momento de organización del universo. Se está organizando el universo. Por eso los hombres salen de mujeres, se visten de mujeres, toman, etc. El mundo se invierte. Hay una carta escrita, tenemos una gran riqueza. Hay un trabajo que es maravilloso, formidable. Es un libro que trabajó Mario Humberto Cruz. Él es etnólogo por la Sorbona de París. Y él hace un trabajo muy interesante. ¿Qué hizo esta persona? Encontró unos vocabularios de Domingo de Hada, fechados en 1670 aproximadamente. Encuentra unos vocabularios de un pueblo que desapareció. En el periodo de la colonia desaparecieron muchos pueblos, ya sean por pestes, ya sean por inundaciones o por cambios de estrategias militares. Había poblaciones que necesitaban cambiar su ubicación, pero por estrategias militares. Por X motivo, muchos pueblos desaparecieron en el periodo de la colonia. Uno de estos fue Copanahuasca. Entonces este amigo encuentra un vocabulario de Domingo de Hada y ¿qué hace? Hace una etnografía diacrónica. ¿Qué es eso de una etnografía? Es decir, una forma de configurar la realidad, es decir, la cosmovisión de un pueblo en un tiempo determinado. Por eso es diacrónico. Ver la realidad de 1690 desde el 2017 es sincronía. Si yo quiero ver la realidad desde 1670, desde un documento de 1670 y verlo con los ojos de 1670, se llama diacronía. Esto es una cuestión de método. Entonces lo que hizo él es tratar desde un vocabulario, recurrió a la lingüística como un instrumento arqueológico. Es decir, aquí tengo un vocabulario. ¿De qué año? 1690. ¿Qué es lo que hizo a final de cuentas? Demostrarnos cómo entendía la realidad de ese grupo social. ¿Cuál era su cosmogonía? Entonces, en el vocabulario vamos a ver cuáles son las palabras que nos refieren sobre el trabajo. ¿Cuáles son las palabras que nos refieren sobre las deidades? La mitología, el comercio. Y así sucesivamente. Comenzó a hacer familias de palabras y trató entonces trató de acercarse a la cosmovisión. Ese trabajo que he venido haciendo con diferentes textos de ese periodo. Entonces este diccionario, que yo les voy a dejar un ejemplar a ustedes, es un diccionario que originalmente tenía 8,000 vocablos editados por RUA, que es una de las editoriales más importantes de México, y actualmente tiene 14,000 vocablos. Está enriquecido, superado. Y está basado en aproximadamente 12 vocabularios diferentes que he localizado en diversos archivos, en diversas bibliotecas, ¿no? En París, en Madrid, etc. En Austria y demás. Entonces, el conjunto de todos estos vocabularios nos puede acercar entonces a tratar de entender cómo es el día de hoy la realidad. El gran error metodológico que se tiene en los trabajos de los historiadores que se hacen en mi región, aquí desconozco, pero el problema que se tiene allá es que tratan de entender la cultura, tratan de interpretar la cultura desde el ojo del occidente y lo quieren ver desde el 2017. Un gran error metodológico. Entonces hay que tratar de preguntarnos, bueno, ¿cuál era su cosmovisión? ¿Por qué celebramos San Sebastián nosotros, por ejemplo? Nosotros celebramos San Sebastián, que es el punto más importante de Chiapa de Corzo, donde está el conjunto de todos los elementos. Está la comida ritual. Por ejemplo, nosotros comemos la pepita de calabaza. Donde está el reflejo de la pepita de calabaza, estamos frente
a las culturas más antiguas de América, porque se le llama todavía cultivos de barranco, donde encontramos nosotros la yuca, donde encontramos el camote. Entonces estamos con culturas muy antiguas. Todavía no se ha dominado el maíz, todavía va a entrar el proceso del maíz. Estamos hablando de culturas muy antiguas. Entonces vemos en eso, por ejemplo, en Chiapa de Corzo. Tenemos San Sebastián, se celebra, perfecto. Todos se van y se dice, ah, no, es que es el culto religioso a San Sebastián, y todo magnífico, y es cierto. Pero todo se está tratando de entender desde la mirada del occidente. Desde el occidente. Cuando esos son reflejos sincréticos. Son reflejos de fusiones culturales. Los españoles eran muy inteligentes. Colocaron perfectamente las piezas. Colocaron muy bien las piezas a fin pues de que las celebraciones que nosotros teníamos antes de su presencia las sumaran con la presencia del occidente. En este caso, desde la visión religiosa que ellos tenían. Recuerden que ellos tenían un lema que era terrible. Por la paz de Dios, por la paz del rey. La paz de Dios te evangelizas. Por la paz del rey te mata. Así de simple. Ese era el proceso de la colonización, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros celebramos San Sebastián. Nosotros es el escenario más importante y algo importante. Yo soy el prioste este año. Yo recibí San Sebastián. Yo organizo toda la fiesta de San Sebastián en Chiapa de Corzo. Y estoy hablando de miles de danzas. Es una de las celebraciones catalogada, bueno, está catalogada por la UNESCO, igual que ustedes también tienen acá, y en México está catalogada como la fiesta más importante que hay, por su dimensión cultural. Entonces, les digo esto porque a mí me está dando la fortuna la vida de entender el proceso de diferentes maneras. Como un tipo interesado en el proceso cultural. Otro, como partícipe directo de ella. Yo soy danzante, yo soy de ahí. O sea, yo soy parte del grupo. Yo soy estudioso. Yo salí al extranjero a estudiar para poder entender mi cultura. Y regresé. Por eso yo siempre les digo a muchos amigos, yo soy un carpintero, yo fui a comprar herramientas. Y ahora regresé a mi pueblo y aquí puse mi taller. Es lo que vengo a trabajar. Mi pueblo. O sea, yo nada más voy a comprar herramientas. Vengo a discusión. Pero ahora también me toca ser organizador de ello. Es una experiencia espiritual muy importante para mí. Yo nunca lo había visto. Entonces, llega una edad en mi vida donde me permite ver este fenómeno de diferentes maneras. Y lo voy a poner en escena como ejemplo, San Sebastián. Nosotros, la cultura de los Chiapas, a través de la lingüística, de estos trabajos, aquí vamos a encontrar no solo vocabulario, no solo la gramática, vamos a encontrar textos del periodo de la colonia, traducidos por primera vez al español. Se trata de acercarse a la mejor sin alterar. Yo lo que hago no es contaminar los procesos culturales, lo hago de manera muy responsable, lo hago de manera muy objetiva. Entonces, nosotros teníamos una forma de organización del tiempo muy diferente, obviamente, al occidente. Nosotros no teníamos el año como está considerado actualmente, ¿no? Este año que nosotros es precisamente gregoriano, ¿no? De hecho, en Chiapa de Corzo hay una pila muy importante que se construye en el cambio de calendario, de juliano a gregoriano, que es una alegoría del tiempo. Pero nosotros, al igual que la cultura maya, igual que la cultura inca, al igual que la cultura náhuatl, nosotros tenemos un calendario vigesimal, es decir, meses de 20 días. Y cada mes, nosotros cada mes les nombramos de acuerdo a los productos que se dan en ese momento. El mes de chile, el mes de jocote, etc. O lo que se da en ese periodo. Son 18 meses de 20 días.
El conjunto nos da 360 días. Nosotros teníamos una perfección del tiempo. Los días muertos o asiagos es precisamente lo que termina un calendario e inicia el otro año. Ahí está el caos. Es cuando el mundo se invierte. Hay una inversión del universo. Se invierte todo el universo. Entonces, en ese periodo de 6 días para nosotros es cuando el mundo se comienza a organizar. Y la fiesta que nosotros hacemos se hace en esos días. En el momento de organización del universo. Se está organizando el universo. Por eso los hombres salen de mujeres, se visten de mujeres, toman, etc. El mundo se invierte. Hay una carta escrita